Bendiciones, queridos hermanos. En este cuarto domingo de Adviento, Jesús nos dice: no tenga miedo de aceptar la voluntad de Dios y dejar tu voluntad humana para que acepte esta voluntad de Dios. Y vamos a invocar el Espíritu Santo para que podamos entender qué quiere decir voluntad de Dios o voluntad humana, pensamientos de Dios o pensamientos de humanos, o proyectos de Dios o proyectos humanos. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones, consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura en el trabajo y el descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada de nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, dispensador de bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser, renova en mí el don de la gracia, has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Vamos a leer el Santo Evangelio de Mateo capítulo 1, del 18 al 24. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de venir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que hablaba, dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tener miedo de los planes de Dios. Como podemos ver, José, hombre muy bueno de corazón, sincero, y sabía muy bien que no quería no hacer la voluntad de Dios, pero tenía miedo de acoger a María. A lo mejor también nosotros tenemos miedo de acoger a nuestra madre y en nuestra vida con el rosario, con la oración, con pedirle a ella que interceda a su hijo para que nos enseñe cómo es su hijo, cómo llegar a su hijo. Pero José fue dócil, y la docilidad es muy importante. Apenas había tomado la resolución de dejar a la mujer María, su esposa, entonces, ¿quién interviene? El ángel del Señor. Le aparece en el sueño y le dice que no temas de recibir y acoger a María, tu mujer, porque quien está dentro de su seno es obra del Espíritu Santo. Pensamos nosotros muchas veces, ¿por qué tenemos miedo a hacer el rosario en el coche en nuestra familia? Porque quien tiene en su vientre la Virgen María, que meditamos en los misterios del rosario, es el mismo a Jesús.
El rosario nos acerca a Jesús y la adoración y la misa nos los ofrece y nos lo da. Pero Dios está con nosotros. Cuando la Virgen María entra en las casas, el demonio no puede entrar. ¿Por qué? Porque está allí la Virgen defendiendo toda la familia. Son aquellos 20 minutos rezar juntos. Está la Santa Misa cuando nosotros la rezamos profundamente. Dios con nosotros en nuestro corazón. Alimenta para no tener miedo. Recuérdate que hay 365 veces en la Biblia que viene esta expresión, no tengáis miedo, no vivir en miedo. ¿Qué se hace el miedo? Expliqué hoy en otra meditación cómo el miedo bloquea. La valentía es acepta la voluntad de Dios. Para poder recibir la voluntad de Dios, necesitamos paz en nuestro corazón. En nuestra mente no tenemos pensamiento de miedo. Desprendimiento, despréndete de las cosas del mundo. Y valentía, no miedo, valentía para aceptar los planes de Dios. ¿Qué tuvo José? Tuvo valentía. El sueño y la meditación, lo que le dijo el ángel, le dio paz. Estuvo desprendido de los problemas que van a decir a los demás, que no tenía miedo de esto. Por eso estos tres recuerdo porque es muy importante. Paz en la mente, en el corazón. Paz. Desprendimiento de esa relación humana o de las voces de los demás. Y también, esto es una forma de libertad también. Y valentía. Valentía a aceptar la voluntad de Dios. No tengo. ¿Qué hizo? Inmediatamente tomó a María como le había mandado el ángel. Entonces, para esto, para que la voluntad divina se ubique en nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere de nosotros, hacer los planes de Dios como San José, como la Virgen María, necesitamos paz, desprendimiento y valentía. Si no hay esto, algo falta. Si estamos apegados de miedos, cuando buscamos dinero, buscamos forma de engañarnos y cuando buscamos la paz, pero es una paz ilusoria porque tú dependes de este demonio que es la avaricia o el miedo de que mañana vas a tener más dinero y que piensas que te va a salvar. O no tienes valentía de hablar con la persona, de proponer cosas, de hacer cosas. ¿Por qué? Porque te bloquea el miedo. Miedo bloquea todas las cosas más maravillosas que podemos tener en la vida, porque dentro de nosotros no domina la voluntad de Dios, pero cuando domina, todo cambia. Quisiera acabar con esta meditación que Jesús le explicaba a Luisa Picareta en el volumen 12, y dice, efecto de fundirse en Jesús. Hija mía, mi humanidad, dice Jesús, sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de la criatura con los míos. Así que cada pensamiento de la criatura se repercutía en mi mente, cada palabra en mi voz, cada latido de mi corazón, cada acción en mis manos, cada paso en mis pies y así de todo lo demás. Con esto daba al Padre reparaciones divinas. Ahora todo lo que hice en la tierra lo continúo en el cielo y conforme la criatura piensa, sus pensamientos se vierten en mi mente. Conforme miran, siento sus miradas en las mías. Así que pasa entre ellas y yo como una electricidad continua, como los miembros están en continua comunicación con la cabeza y digo al Padre, Padre mío, no soy solo. Y yo que te ruego, que reparo, que satisfago, que te aplaco, sino que hay otras criaturas que hacen en mí lo que hago yo. Más bien suplen con su sufrirme a mi humanidad, que gloriosa es incapaz de sufrir. Qué bonito como Jesús nos dice que esto, tu mirada puede ser, si tú unes tu mirada a la mirada de Jesús, y Él puede continuar a reparar con la mirada, con los pensamientos. ¿Qué hizo José? Seguramente él, quitando el miedo y tomando la resolución de aceptar a María, dejó ser una persona miedosa y dejó
que Dios pueda hacer los planes de Dios y empezó a reparar. Nosotros también podemos reparar con Jesús. No tengamos miedo, deja a Jesús, sintoniza, si podemos decir así, o funde tu mirada en la mirada de Jesús, en los pensamientos de Jesús. Dios tiene planes grandes con cada uno de nosotros. Se acerca la Navidad y Dios dice, déjame hacer planes grandes como le hice en planes en la vida de San José, en la vida de María, traje al niño Dios. Déjame entrar en tu familia, papá de familia. San José es un ejemplo para ti. No tengas miedo de decir hoy, vamos a rezar rosario, porque con la Virgen María viene Jesús. Vamos, mamá de familia, vamos a rezar rosario, aunque sea soltera, aunque sea solo en casa. Tráete la alegría de cada día de rezar el rosario en voz alta, de pronunciar el evangelio, de ir a la misa, de adoración, de ayudar a los pobres. Esto te trae la voluntad de Dios. No tengas miedo de dejar que la voluntad de Dios entre en ti. No tengas miedo de que Dios también administre los bienes que tienes en ti, porque allí seguramente te va a hacer desprender la cosa del mundo, pero te va a dar la libertad de los hijos de Dios. Si no, te vas a quedar esclavo de tus propios deseos y los propios bienes, pensando que esto depende de la vida tuya. No. Deja que el Espíritu Santo sobre ti para que tu mente se domine con la paz, no con el miedo. Que tenga valentía en el corazón, no miedo. Y así vas a poder recibir el don de don, que es Jesús. Es el don que hizo siempre la voluntad de Dios y nos enseña a hacer y vivir en su santa voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor sobre cada uno de nosotros en este cuarto domingo de Adviento. Quítanos el miedo y danos la paz y la valentía para poder vivir según la voluntad de Dios, para poder dejar a Dios hacer sus planes en nosotros, que nuestra mirada se funda en la mirada de Jesús, para mirar con amor a los demás, con ternura, misericordia y profundidad de Dios, para que escuchemos los demás con amor y para que nuestras manos también compartan con amor, con desprendimiento las cosas que hemos recibido y también que aceptemos los planes de Dios con valentía. Si Él nos manda algo, que lo aceptemos según su voluntad, con paz, con ternura, sin miedo. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y la Virgen María nos cubra con su manto. Amén. Dios os bendiga, la Virgen María os proteja siempre. Amén, amén, amén.